Me preguntaron varias veces ya por qué medito o cómo empecé a meditar o por qué recomiendo meditar, así que decidí hacer un video más, porque ya hice alguno que otro, hablando al respecto de la meditación. Mi intención en este video es contar un poco mi experiencia personal con la meditación y por qué recomiendo a todo el mundo probar, aunque sea, meditar. Mi primera experiencia meditando fue en un camping en la Patagonia con mi mejor amigo. Estábamos ahí y yo vi un cartel que decía que había una meditación guiada a las 7 de la tarde. Y yo le dije, viste, medio como, che, vamos a probar algo, como pensando en probar la experiencia más que nada, viste, para ver qué onda y cómo era meditar. Alguna que otra vez había escuchado que estaba bueno, pero no sabía mucho. Y le mandamos. Fumamos antes de meditar, antes de ir a la meditación guiada. Vamos ahí, nos juntamos con la chabona, nos explica un poco que la va a tratar de hacer bien sencilla para las personas que meditan por primera vez, que éramos nosotros. Habían otras 2 personas, éramos en total 5, contando a la chica que guiaba la meditación. Fuimos ahí a una orilla del río y bueno, empezamos a meditar. Esa primera vez medité durante 1 hora y cuarto y fue una experiencia que me dejó con muchas ganas de seguir intentando. Fue una experiencia fantástica, fue una experiencia donde sentí una relajación que no había sentido prácticamente nunca en mi vida. Y obviamente dije, wow, quiero tipo conseguir esto. Y veía a la chabona aparte que estaba re tranquila y yo decía, wow, yo no tengo este nivel de tranquilidad. Al toque me di cuenta que era eso, lo que te proporcionaba la meditación. Uy, perdón. Tipo, yo veía a la gente como con mucha paz interior y yo quería tener esa paz interior. Entonces, cuando volví del viaje, empecé a intentar meditar. La chabona durante la meditación, una de las cosas que nos dijo es, pueden meditar cuando quieran. No hace falta que estés sentado con alguien que te guíe. Vos podés concentrarte en tu respiración en cualquier momento del día y meditar. Cuando volví empecé a hacer un par de meditaciones guiadas que encontré y algo que me pasó en un principio fue que yo quería tener una meditación tan buena como había sido la primera. Y eso hacía que yo me frustre mucho porque no lo eran. Y no podía aparte meditar durante 1 hora y cuarto. Podía meditar, no sé, 10 minutos, a veces 5. Y era ya mucho. Entonces por ahí me re frustraba saber que yo no podía meditar de esa manera si no era con la circunstancia de estar tipo en un camping, en el río, en el medio de la naturaleza, con una guía en cuerpo, ¿no? Porque guía tengo quizás en el mundo digital, pero no en el mundo físico. Así que los primeros pasos míos en la meditación fueron eso, fueron mucha frustración por querer volver a llegar a un estado de relajación que había conseguido en la primera meditación que tuve y que no podía conseguir. Y lo que me pasaba era que cada vez que yo me sentaba quería sentir esa relajación, quería sentir esa paz interior que había sentido la primera vez. Y obviamente no pasaba, porque cuanto más desees algo en la meditación, cuanto más desees obtener la paz interior, cuanto más desees que tu meditación sea buena, menos te va a pasar. Eso lo voy aprendiendo día a día cada vez que me siento. Y es algo que constantemente me pasa, que empiezo a tener buenas meditaciones y empiezo a buscar esas buenas meditaciones. Y obviamente al empezar a buscarlas, no las tengo. No son buenas porque estoy deseando. Y la meditación es un espacio en el que justamente uno tiene que percibir lo que es. La idea cuando te sentás a meditar es que vos seas consciente de lo que es tu cabeza con sus pensamientos, lo que es tu cuerpo con las sensaciones, lo que es el sentir la respiración y el aire entrar y salir. La idea es percibir y no conceptualizar lo que percibimos, sino vivir la experiencia cruda de la percepción. Esto obviamente también se lleva al mundo de las emociones. La idea es que vos sientas las emociones tal y como son. Y por ejemplo a mí me pasaba que me frustraba y yo no quería sentirme frustrado, o me pasaba que no me salía y yo me castigaba a mí porque no me salía, me castigaba a mí porque me distraía un montón y porque la primera vez no me pasaba eso. Y eso fue un camino cuesta arriba para mí al principio,
que si no fuese porque mi primera sesión de meditación me mostró el estado mental, el estado espiritual al que yo podía llegar, yo no hubiese seguido empujando a través de toda esa frustración durante varios meses, porque fueron varios meses de no obtener nada de la meditación, o por lo menos sentir que no estaba obteniendo nada, y sin embargo sentarme varias veces por semana y decir, bueno, voy a meditar. Con el paso del tiempo empecé al costado de mi meditación, empezar a consumir contenido relacionado al mundo del Zen sobre todo, que es la rama del budismo que hace foco sobre la meditación. Y me empecé a cruzar con esto todo el tiempo, que es cuando empezás a meditar, la frustración es normal y hay que entender que es parte de la práctica, es parte del camino. Entonces, un poco racionalmente, empecé a intentar aceptar esa frustración, aceptar que no me iba a ir bien, aceptar que no soy Buda y que estoy iluminado y que entonces porque pude durante un momento sentirme en un estado de fuera de los conceptos, o sea, no significa que yo vaya a tener eso constantemente, sino que soy un simple humano que practica y que no se tiene que castigar porque no le sale. Ahí es cuando empecé a empezar a notar, ahí es cuando empecé a empezar a notar. Ahí es cuando yo empecé a notar un poco más de progreso en la práctica. Ahí es cuando empecé a sentir una relajación de nuevo, empecé a sentir que la práctica me estaba ayudando en mi día a día. Me empezó a pasar que yo notaba cómo la práctica de la meditación no quedaba solo en la meditación, sino que después durante el resto del día yo me concentraba en mi respiración y si estaba un poco estresado por ahí bajaba, o mismo yo no me daba cuenta, ¿no? Pero como humano estoy todo el tiempo ansioso porque todo el tiempo mi cabeza está en el futuro y por ahí respiraba y wow, puedo acceder al presente. Y me empecé a dar cuenta que, ok, yo puedo tipo estar ahora, puedo estar en el presente. Si respiro y presto atención a lo que percibo y no a mi mente que todo el tiempo piensa en el futuro, puedo estar ahora. Y me empecé a enamorar de eso, de poder estar presente, de poder estar ahora y de liberarme de todo el estrés y la ansiedad de pensar en el futuro, de preocuparme por el pasado, sino que empecé a disfrutar de este momento. Así como ahora, por ejemplo, mientras yo hablo, pienso y vuelvo a que lo que yo tengo que disfrutar es el ahora. Que el ahora, por ejemplo, para mí es estar grabando este video para ustedes. Y ahí es a donde la meditación empezó a tomar forma para mí. Ahí es donde la meditación empezó a volverse una prioridad. Empezó a darme algo más que la aspiración que yo tenía de paz interior. Empezó a darme verdadera paz. Y paz que estaba basada justamente en poder estar en el ahora, poder estar presente en lo que sea que yo estaba haciendo. Empecé a notar cómo podía incluso concentrarme más en un libro. A mí leer siempre fue algo que era un sueño, o sea, no había chance de que yo lea. Y cuando empecé a meditar y empecé a tener este progreso, empecé a poder sentarme a leer y leer durante un rato largo, ¿no? Y decir tipo, wow, che, estuve leyendo una hora y no estoy cansado. O bueno, mismo pude leer una hora, es un montón. Y eso creo que me lo dio el aprender también a tener una parte de mi vida que esté un poco más alejada del constante estímulo que nosotros recibimos y que buscamos. Porque estamos todo el tiempo recibiendo estímulos, recibiendo información, que está bueno que aprendamos a bajar y hacer algo poco estimulante como lo puede ser prestarle atención al flujo de aire que entra y sale de tu cuerpo. Si vos prestás atención al flujo de aire entrando y saliendo de tu cuerpo, imagínate que después las palabras de un libro son mucho más estimulantes por comparación. Pasa que claro, normalmente la comparación con el libro es el celular, es usar el celular, usar redes sociales. Cuando la comparación es prestarle atención a tu respiración, la concentración en un libro se vuelve mucho más fácil. Y así con un montón de cosas. Y poco a poco fue expandiéndose a todas las áreas de mi vida. Hoy la meditación es algo que yo intento llevar literalmente a todas las áreas de mi vida.
Desde la meditación como tal, al estar comiendo y prestarle atención a mi comida, al estar con una persona y prestarle atención a la persona que tengo enfrente y estar presente en ese momento y escuchar atentamente. Todo, todo. Incluso en los momentos feos, ¿no? Cuando siento tristeza, cuando siento enojo. Eso es una pequeña campanita que me hace acordar que es un buen momento para ser consciente de mi respiración, para ser consciente de mis emociones. Cuando sentís las emociones negativas, en la práctica de la meditación empezás a tomarlo un poco como una oportunidad para ser consciente. Son un recordatorio que te hace acordar que prestes atención a tus emociones. Y eso hace obviamente que literalmente sea la prioridad número 1 en mi vida. Es como que hoy me encuentro en una situación a donde de la meditación surge todo el resto. Todo el resto. Otra cosa, me estaba olvidando de esto, que es un detalle bastante importante para mí. Otra cosa que me está dando la meditación es que poco a poco me estoy volviendo más consciente de mi ego. Me estoy volviendo más consciente de la capa que hay por encima o por adelante de lo que sería mi verdadero ser. Esta capa que llamamos nosotros el ego, que es aquel que, por ejemplo, le importa cómo se ve, cómo está peinado en un video, o aquel que se aferra a sus ideas, que se identifica con las ideas, que entonces siente que cuando discute tiene que ganar, porque la discusión se trata de eso, de ganar, porque si no ganás tus ideas, entonces con las que vos te ves identificado, pierden y perdés. Eso es el ego, ¿no? Y de a poco me voy volviendo más consciente de mi ego y dónde está presente, y empiezo a tener una relación más sana con mi propio ego, porque también es eso. El ego no se va a ir nunca, o sea, el ego está acá y es más, hay situaciones en las que el ego es un mecanismo de defensa y me es útil. Cuando yo era niño, por ejemplo, el ego me fue muy útil para defenderme. Entonces está bueno ser consciente, no apuntar a que no exista el ego, obviamente. Bueno, nada, quería contar un poco mi experiencia con la meditación y cómo es que yo arranqué mi camino, por si a alguien le interesaba, no sé. Si estás viendo esto y todavía no meditaste o nunca te diste la oportunidad, yo sé que al principio puede parecer difícil o puede parecer como que no es para vos. Date una oportunidad posta y usa meditaciones guiadas al principio, pero intentalo, porque podría llegar a ayudarte un montón a liberarte de tu ansiedad, a estar presente, bueno, un poco las cosas que digo en el video. Y si ya meditas, nada, compartime un poco tu experiencia personal si querés. Gracias por su tiempo y los veo en el próximo video. Se nota que tengo la voz como medio ronca. Eso es porque no tengo mi agua. Yo siempre tengo mi agua y no sé, me la olvidé abajo y no pude tomar agua en el medio del video. Estoy medio resfriado, con la voz tomada. No es que a nadie le importe, pero bueno. Adiós.